la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, carrera de Economía en línea, primer semestre, presenta sobre las principales políticas económicas en el gobierno de Lenín Moreno. A continuación se dará una pequeña explicación de cada una de ellas. Dinamizar el sector de la construcción con un proyecto de fomento y facilitación para la revisión de la llamada Ley de Plusvalía, sin renunciar a la lucha contra la especulación del suelo. Esta ley creó un impuesto de 75% al valor especulativo del suelo. Este tributo se aplica únicamente a la ganancia extraordinaria que generan las segundas ventas de inmuebles y terrenos. Bueno, podemos decir que la plusvalía es el incremento del valor del suelo sin modificar sus características por acción de agentes económicos o algunas circunstancias ajenas al respectivo propietario. Gracias. En el gobierno de Lenín Moreno se prioriza la inversión pública hacia lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Nacional Toda una Vida. Este plan se propone como una herramienta para combatir la pobreza, la falta de vivienda y la salud inclusiva. La organización del Plan Nacional de Desarrollo se establece sobre 3 ejes y 9 objetivos. El primer eje: derechos para todos durante toda la vida. Se garantizan los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. El segundo eje: economía al servicio de la sociedad. Postula que el ser humano está por encima del capital y como propósito principal combatir la pobreza. El tercer eje: más sociedad, mejor Estado. Permite la participación ciudadana con el Estado. Reactivación del gasto público. Al ser el gasto público los recursos destinados a satisfacer las necesidades colectivas, con las nuevas medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, a primera vista causan una buena impresión, ya que se ve un apoyo al micro y pequeño emprendedor. Evidencian un propósito recaudatorio en los cambios tributarios y aduaneros. Con ello podemos ver que el gobierno quiere aumentar sus ingresos fiscales para así poder reactivar el gasto público. Sin embargo, en octubre del 2019, debido a las nuevas medidas económicas anunciadas por el mismo gobierno, se realizó un paro nacional, el cual afectó duramente a la economía y hubo una gran pérdida. Adicional a ello, debido a la emergencia sanitaria, se adoptaron nuevas medidas económicas, en las cuales implica una reducción de 4.000 millones de dólares al gasto público, viéndose este nuevamente afectado. Impuesto a las tierras rurales, crédito productivo y reformas laborales. Moreno anunció también la eliminación del impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola y a quienes retornen sus capitales productivos en los próximos 12 meses al país. Se les exonerará del impuesto a la renta hasta por 5 años. Esto afecta a los sectores como el agricultor y el camaronero. Por otro lado, reafirmó la continuidad de programas de apoyo financiero como la Minga Agropecuaria, Impulso Joven y Banco del Pueblo, con el fin de ofrecer nuevas modalidades de contratación y la eliminación de tramitología sin entrar en tantos detalles. Impulsar el uso de medios digitales de pago, lo que se conoce como dinero electrónico, con la coordinación del Sistema Financiero Nacional. Esta ley de reactivación económica, fortalecimiento y modernización de la gestión financiera se estableció con el fin de defender y fortalecer la dolarización, generar empleo y garantizar la calidad en los servicios sociales financieros. Además, el presidente Moreno ratificaba que los medios de pago electrónicos deben ser manejados por la banca privada. Por otro lado, añadió que se debe ampliar el uso de los medios electrónicos con una mayor y mejor participación de entidades financieras privadas. Para realizar y ampliar esta ley, primero se necesita un análisis técnico de pago de la tarifa de cajeros, tarjetas de crédito, transferencias bancarias e interbancarias, entre otros. En mi opinión, pienso que de alguna otra manera se ayudaría a fomentar la compra por medios digitales, pero en Ecuador la mayor parte de personas no cuenta con una tarjeta de crédito y prefiere realizar la compra de una manera tradicional. Otra política económica vigente en el gobierno de Lenín Moreno fue la de incentivar la inversión y el ingreso de divisas, con un proyecto de ley que permitiría la repartición de capitales de quienes lo tenían en el exterior. Pues bien, con el fin de mantener la dolarización e incrementar la economía en el país, el gobierno nacional de Lenín Moreno, a través del Ministerio del Comercio Exterior, con la ley de repartición de capitales, trató de incentivar la inversión extranjera. Esta normativa implicaba la reducción de aranceles
y un trato especial al cobro del impuesto a la salida de divisas, como las importaciones. Pero por otra parte, también fomentó el ingreso de divisas al país, mediante la apertura a la industrialización y a la producción, por lo que se planteaba que en un futuro repartiría los capitales de estos después de un cierto tiempo, pero a la vez cumpliendo con determinadas normas. Establecer medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado. En el año 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 135, emite la norma de optimización y austeridad del gasto público, que se basa en aumentar el nivel de recaudación pública y minimizar el gasto por parte del Estado para lograr el menor déficit público posible. En el caso de contratación de servicios profesionales y consultorías por honorarios, solo se podrá ejecutar cuando el objeto de la contratación haga referencia a actividades relacionadas con los procesos agregadores de valor de las entidades. En el caso de publicidad, podrán informar, publicitar, contratar propaganda y elaborar material publicitario únicamente previa autorización de su plan de comunicación por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación. Los viajes al exterior cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación del Estado serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. El gobierno presentó en su programa económico un conjunto de propuestas, entre ellas el incremento del impuesto a la renta en un 25%, del cual les hablaré. Para varios sectores políticos y empresariales, el programa económico tuvo varios vacíos. Aunque las medidas no significaron subida de servicios básicos, las modificaciones tributarias no convencieron a los políticos y economistas ni de izquierda ni de derecha. El gobierno propuso incrementar del 22 al 25% el impuesto a la renta que deben pagar las empresas, es decir, 3 puntos. El oficialmente llamado Plan Económico, presentado al país, tuvo como objetivo central financiar el déficit producido por un Estado anacrónico, ineficiente y desmesurado, que demanda un gasto público insostenible. Este incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas. Los trabajadores ecuatorianos que perciben más de $3.000 mensuales del IR sería aplicado también en el 13º sueldo en el 2018. Con respecto a la eliminación del pago del anticipo, podemos plantearlo como un pago adelantado de dicho tributo realizado de forma estimada, por concepto de un periodo aún no finalizado. El problema que se atribuye a este mecanismo de recaudación es que genera efectos patrimoniales y financieros desfavorables a las empresas, puesto que constituye un pago por obligaciones no existentes. En el caso de Ecuador, esta figura causó gran controversia, debido a que en algunos casos los pagos superaban el impuesto realmente causado. A partir del año 2020 se elimina el anticipo. Sin embargo, el pago del impuesto podrá anticiparse de forma voluntaria y su pago constituirá crédito tributario para el pago del impuesto a renta. En el gobierno de Lenín Moreno, las principales políticas económicas continúan bajo el enfoque erróneo sobre la dolarización, ya que bajo la teoría de salida de divisas, por sí sola es mala para esta. Moreno defendió la permanencia del impuesto de salida de divisas. Ofreció además subsidios para los exportadores y una ley de repatriación de capitales para incentivar la entrada de divisas al país. Moreno manifestó que a los exportadores se les devolverá el impuesto para las divisas y por mantener las plazas de empleo. En esta misma línea, reconfirmó que el dinero electrónico será operado por la banca privada bajo supervisión del Estado, ya que es momento de entrar sin temores al uso de la tecnología para fortalecer nuestro sistema monetario. Como último punto, en la lucha contra el contrabando, en el año 2020 la pandemia significó un negocio redondo para las redes que trafican bienes sin pagar impuestos. Según un reporte de la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía, se decomisó a cerca de 60 millones de productos en contrabando, una cifra mucho mayor registrada en el año 2019. Esto a pesar que debieron hacerlo por pasos clandestinos, la mayoría de fronteras terrestres y aéreas fueron cerradas como consecuencia de la cuarentena. Adicionalmente, se ha registrado un menor tiempo en el proceso de desaduanización de mercaderías al bajar de 6 a 3 días los tiempos totales. En cuanto a la recaudación, esto pasó del 3% del PIB
en 2017 al 3.8 del PIB en